Buenas tardes chicos, vamos a dar inicio a la segunda parte de los tejidos, ¿sí? Ya tuvieron la primera presentación, ahora vamos a ir a la segunda parte. Para empezar esta segunda parte vamos a comenzar hablando del tejido cartilaginoso, ¿sí? Recordemos, el tejido cartilaginoso es un tipo de tejido conectivo o conjuntivo especializado, ¿sí? Hagamos de aquí un repaso. Cuando hablábamos de tejido conectivo, lo separamos en tejido conectivo propiamente dicho, con sus determinadas características, y por otro lado, tejidos conectivos especializados, o sea que se transformaban un poquito más para dar origen a otro tejido con determinada función específica, ¿sí? Bien, cuando hablamos de tejido cartilaginoso, estamos hablando de un tejido capaz de soportar pesos y tensiones. O sea, tiene la particularidad de que es, por un lado, un tejido resistente, pero por otro lado es un tejido elástico, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que es un tejido que tiene determinada firmeza, pero a la vez tiene posibilidades de modificarse levemente. Por eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en las articulaciones, ¿sí? Justamente está relacionado con su estructura. Bien, cuando hablamos de tejido cartilaginoso, recordemos que estamos hablando de células embebidas en una matriz extracelular. Eso lo define, que es, o sea, esa definición parte de la definición de que es un tejido conectivo. La característica que va a tener es que esa matriz extracelular en este tejido está formada por o presenta una determinada sustancia denominada condrina, que es lo que le da esa resistencia y flexibilidad a la vez, ¿sí? Las células características de este tejido se llaman condrocitos, ¿sí? Recordemos la terminación cito es de célula, condro de cartilaginoso. ¿Qué particularidad tienen estas células? Que se encuentran dentro de lo que se llaman oquedades o lagunas, ese es el nombre que se les suele denominar, dentro de la matriz, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que visualizar el esquema que ustedes tienen acá de tejido cartilaginoso, veo la matriz extracelular representada de ese color celestito. Por otro lado, veo determinados espacios que se llaman oquedades o lagunas, es lo que ustedes tienen, eso se ve un poquito mejor en la filmina que da hacia el lado derecho, ¿sí? Fíjense que tienen un círculo con dos células, cada célula es un condrocito y un espacio en blanco. Ese sería ese espacio o oquedad en la que están las células, ¿sí? Por otro lado, tienen detallado ahí cuál es la composición de la matriz extracelular que le da esas características, ¿sí?, de resistencia y elasticidad al mismo tiempo. Presenta colágeno, glucoproteínas y un gran porcentaje de agua. El tejido cartilaginoso es un tejido avascular. ¿Qué significa esto? Que no está relacionado con los vasos sanguíneos. Es alinfático, por lo tanto tampoco está relacionado con los vasos linfáticos y no tiene terminaciones nerviosas, ¿sí? Esto uno lo puede asociar con el hecho de que, por ejemplo, cuando nos ponemos algún arito, ya sea en la nariz, en la oreja, ¿sí?, no tenemos esa sensación de dolor. El dolor proviene de las terminaciones nerviosas que puede tener la piel, pero no el cartílago en sí, ¿sí? No, obviamente el sufrimiento que tenemos poniéndonos un arito no tiene nada que ver, por ejemplo, que a cuando tenemos una lastimadura en un hueso, ¿sí? Que ese sí tiene terminaciones nerviosas y nos genera dolor frente a una lesión. Bien, entonces, como no es un tejido relacionado con los vasos sanguíneos, la pregunta es cómo se nutre este alimento, este tipo de tejido. Bien, el alimento al tejido cartilaginoso llega a partir del tejido conectivo que está rodeando ese cartílago y que se denomina pericondrio, ¿sí? Peri es de perímetro, condrio es de cartílago. Entonces, de nuevo, acá tenemos o resalta de alguna manera la función principal que tiene el tejido conectivo propiamente dicho, que es el de nutrir otros tejidos, ¿sí?
Bien, el tejido cartilaginoso, de acuerdo a la concentración de fibras que presente o el tipo de fibras que tenga, ya sea elásticas o colágenas, lo vamos a clasificar en distintos tipos. Ahí tienen mencionados los nombres: hialino porque se ve más bien clarito, elástico porque va a tener mayores propiedades elásticas por las fibras que van a estar presentes, y lo mismo con fibroso, ¿sí? Obviamente que no me interesa que ustedes identifiquen cada uno de ellos, pero sí que tengan en cuenta que, de acuerdo a la composición estructural que va a tener el tejido cartilaginoso, es el lugar en el que se va a encontrar y por lo tanto va a estar relacionado con su función, ¿sí? El tejido hialino, por ejemplo, se encuentra en los cartílagos articulares de articulación, ¿no? La articulación de los huesos. O, por ejemplo, el árbol respiratorio. Estamos en el sistema respiratorio cuando digo árbol respiratorio. Tenemos el elástico, que es aquel que se encuentra en el pabellón auditivo o en la epiglotis. La epiglotis es esa pequeña protuberancia que tenemos en la garganta y que separa el sistema digestivo con el sistema respiratorio, ¿sí? Para que cuando nosotros tragamos el alimento no se vaya a las vías respiratorias, sino que siga por el tubo digestivo. Y por último tenemos el fibroso, que se encuentra en los discos intervertebrales, ¿sí? Las vértebras de nuestra columna no están unidas, que son de tejido óseo, no están en contacto directo, sino que están rodeadas por tejido cartilaginoso para evitar justamente daños en el tejido óseo, que no tiene la propiedad elástica que tiene el tejido cartilaginoso. En esta imagen tienen representados los distintos tipos de cartílagos y la ubicación en la que se encuentran en nuestro cuerpo, ¿sí? No, vuelvo a repetir, no para que ustedes identifiquen qué cartílago hay en cada lugar, pero sí que sepan decir ejemplos de aquellos lugares en donde se encuentra el cartílago y cuál sería la función, ¿sí? Fíjense que tenemos el cartílago articular, que es el que une distintos huesos que son flexibles entre ellos. Tenemos aquel que une el esternón con las costillas, tenemos el que forma el pabellón auricular y tenemos los discos intervertebrales, ¿sí? El otro ejemplo clásico que tienen, que acá no lo tienen en una imagen, es, recuerden que cuando nosotros nos estamos desarrollando, cuando somos un feto o un embrión, no tenemos huesos, ¿sí? No tenemos la presencia del tejido óseo. Toda nuestra columna está formada por tejido cartilaginoso que a medida que va pasando la columna o el cerebro, ¿no? Digamos, el cráneo, perdón, no el cerebro, el cráneo y la columna. Originalmente son tejido cartilaginoso y posteriormente se van osificando a medida que pasa el tiempo. Otro de los tejidos conectivos especializados es el tejido óseo, ¿sí? Como representante de tejido conectivo vamos a hablar de un tejido que tiene una matriz extracelular definida, pero que tiene la particularidad que en este caso esa matriz está mineralizada, ¿sí? Presenta fosfato cálcico, que es ese tipo particular de sales minerales, ¿sí? Esa presencia de las sales en esta matriz es lo que le otorga la característica propia del tejido óseo, que es su dureza, ¿sí? Su resistencia a la compresión. Va a mantener cierta elasticidad, pero si la comparo, por ejemplo, con el tejido cartilaginoso, es mucho menor, ¿sí? Otorga la dureza que presenta el tejido óseo, es mucho mayor. Por supuesto, está fuertemente irrigado y eso lo podemos corroborar, ya sea que nos hayamos quebrado alguna vez una pierna, un brazo, o si cocinamos una porción de carne, ¿sí? Cortamos en la parte del hueso, vemos que adentro presenta tejido sanguíneo, ¿sí? Las células características del tejido óseo es osteocitos. De nuevo, fíjense, la terminación cito de célula y osteo del tejido óseo. Las funciones que presenta este tejido óseo es bastante más amplia que lo que habíamos visto del tejido cartilaginoso, ¿sí? Por un lado va a tener su función mecánica, que es la que describimos recién y la que nosotros podemos mencionar de manera más intuitiva, la de sostén y protección de los órganos, el de anclaje de los músculos, ¿sí?
Los músculos permiten nuestro movimiento, pero siempre y cuando estén asociados a un órgano sostén que son los huesos, ¿sí? La otra función sumamente importante del tejido óseo es la metabólica. Es aquella que tiene que ver con el almacenamiento y la regulación del calcio y el fósforo, dos minerales sumamente importantes en nuestro organismo. Eso lo verán más en detalle cuando empiecen a ver un poco de fisiología. Y tiene además la función hematopoyética. Cuando digo función hematopoyética es la posibilidad de crear o la función de sintetizar y crear las células sanguíneas. Que acá tienen mencionado la definición de los osteoblastos, que son un tipo particular de células que lo que hacen es, por un lado, sintetizar esta matriz ósea, ¿sí?, calcificada, y por otro lado son los responsables del crecimiento y remodelación del hueso. Les hago mención de esta célula, de nuevo, no para que incorporen una nueva terminología, sino para que se den cuenta o traten de ir visualizando que en realidad el tejido óseo es sumamente activo, ¿sí? No es para nada, podemos hablar de un tejido muerto como por ahí se imagina uno cuando ve un hueso, ¿sí? Y además tiene la particularidad de que estoy mencionando recién, es que se va remodelando, ¿sí? Hay espacios del hueso que se sintetizan de manera, en determinadas situaciones es capaz de sintetizar nuevo tejido óseo. La otra mención que tiene en esta diapositiva es que simplemente para que hagan una asociación de algunas cosas que ya hemos ido viendo, ¿sí? Fíjense que la glucosa 6-fosfato es una de las moléculas que habíamos mencionado cuando vimos glucólisis, obviamente no para que ustedes la memoricen, pero sí para que vean cómo todo esto que por ahí uno lo ve de manera aislada, en realidad está todo conectado. La definición de fosfatasa alcalina simplemente es para que vean cómo estoy aplicando de nuevo la terminación asa a el sustrato, en este caso sobre la que la enzima está trabajando, ¿sí? Actúa sobre la glucosa 6-fosfato y se llama fosfatasa, ¿tá? Alcalina significa, es lo mismo que alcalino y medio básico son sinónimos, ¿sí? Bien, y la mención que tienen acá es que como a partir de esta molécula que lo vimos en otro proceso que tenía que ver con obtención de energía, podemos obtener el ion fosfato y la glucosa por otro lado. El ion fosfato es aquel que nos interesa, obviamente, para generar las sales que van a impregnar esta matriz extracelular que es característica del tejido óseo. Al tejido óseo lo vamos a clasificar en hueso esponjoso y hueso compacto. Acá tienen representado al hueso esponjoso que, como su nombre indica, presenta espacios, ¿sí? Por eso, si yo no viera su contenido, si yo veo un hueso esponjoso en un estado no vital, voy a ver que tiene todos espacios vacíos, ¿sí? Esos espacios vacíos en un organismo vivo están conteniendo los elementos hematopoyéticos, ¿sí? Todos aquellos contenidos de la sangre, sean contenidos celulares o de fragmentos celulares, que lo vamos a ver en un ratito. Fíjense que ustedes acá pueden visualizar esos espacios que vemos que tienen como el espacio que rodea las células, lo vemos de color blanco, ¿sí? Y aquel que está rodeando estas oquedades o estas cavidades están rodeadas por el tejido óseo en sí mismo. Fíjense que sería toda la partecita que ustedes ven de color rosado. Al mismo tiempo, hagan la práctica, fíjense que en toda esa matriz que vemos rosada se distinguen pequeños círculos blancos y dentro de cada uno de esos pequeños espacios u oquedades vemos los núcleos violetas de los osteocitos, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos la conjunción de dos tejidos, el tejido óseo en sí mismo y el tejido sanguíneo o hematopoyético. El tejido óseo compacto, como su nombre lo indica, no presenta cavidades vasculares, ¿sí? En un tejido
óseo compacto no vamos a ver espacios con tejidos o con células hematopoyéticas. En este caso, la matriz sigue siendo de la misma característica que el hueso esponjoso, tiene las sales minerales, pero se dispone de manera de laminillas concéntricas, ¿sí? Fíjense que yo puedo distinguir un punto, acá está señalado como canal de Haber, y veo cómo puedo ver todos círculos concéntricos que se van aumentando de tamaño a medida que nos alejamos de ese canal, ¿sí? Por ese canal sí circulan los vasos sanguíneos y los nervios, pero es el único punto que tiene en contacto con otro tipo de tejido. Acá fíjense que tienen señaladas las lagunas, no estamos viendo los osteocitos, pero sabemos que dentro de estas lagunas u oquedades se encuentra la célula característica. ¿Cómo se disponen estos dos tejidos en un hueso que yo quiero analizar u observar? Fíjense que ahí tienen el gráfico al respecto. Tenemos en la parte externa de los huesos largos, vamos a ver que tenemos el hueso compacto, ¿sí? Y en la parte más interna, que es lo que ustedes ven ahí como si fueran pequeños círculos de color más bien oscuro o rojo, dentro, estoy hablando del hueso que está hacia mano derecha, ¿no? Vemos una parte lisa, blanca lisa, esa está representando el hueso compacto, y vemos otra parte que se ven las pequeñas lagunitas y algunos sectores de color rojo. Entonces ahí estoy hablando o identificando el hueso esponjoso. La definición que tienen acá es que es el periósteo, que es de nuevo el tejido conectivo que está rodeando o limitando todo este tejido óseo. Recuerden que el tejido conectivo siempre va a estar comunicando los distintos tipos de tejidos, ¿sí? Y lo otro que tienen para visualizar, no como para que ustedes lo memoricen, pero sí para que tengan o vayan interpretando de alguna manera que ningún tejido actúa en conjunto. Siempre hay una asociación de distintos tejidos para dar una función determinada a un órgano, ¿sí? Fíjense que en este caso tenemos estoy hablando del corte que tienen hacia abajo, el esquema, perdón, que tienen en la parte inferior. Fíjense que se ven la distribución concéntrica de las laminillas del hueso compacto y cómo por la parte central, que serían los canales de Haber, circulan o transcurren los vasos sanguíneos, ¿sí? También tenemos comunicación transversal entre estos canales de Haber. Eso a nivel anecdótico. Lo otro que tienen representado, que es obviamente importante, es un nervio, ¿sí? Que está graficado en forma de una columna de color verde. Recuerden que el tejido óseo estaba conectado con el tejido sanguíneo y conectado con el tejido nervioso, ¿sí? Bien, y la otra asociación o la asociación con otro tejido que tenemos acá representado es lo que se llama canal medular amarillo. En este caso, en la parte central de los huesos largos también presentan una médula que está formada de tejido adiposo. El tejido linfático es otro de los tejidos conectivos especializados. Van a ver que en la mayoría de los libros o de la bibliografía que ustedes consulten no tienen representado al sistema linfático, ¿sí? No se lo menciona dentro de la clasificación principal de los tipos de tejido. Nosotros acá vamos a hacer lo presentamos, por así decirlo, porque realmente este sistema, además de tener una relación estrecha con lo que tiene que ver el sistema inmunológico, ¿sí? Recuerden, linfocitos son los glóbulos blancos, un tipo de glóbulos blancos, y de ahí viene el nombre de este sistema, ¿no? Está relacionado. Pero este sistema o el tejido en sí tiene un rol principal en lo que tiene que ver el transporte con uno de los nutrientes que necesita nuestro cuerpo y que son los lípidos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá simplemente les doy una pequeña descripción como para que lo ubiquen, para ver qué tipo o qué características tiene este sistema, ¿sí? Lo que hace el sistema linfático es drenar drenar los espacios intersticiales, o sea,
de alguna manera capturan el exceso de líquido que puede haber entre estos espacios. Si digo espacio intersticial, es el pequeño espacio que queda entre célula y célula. ¿Qué característica tienen estas células que van captando este exceso de líquido? Lo van de alguna manera juntando y lo llevan hacia un ducto colector y de ahí lo desembocan en el corazón, ¿sí? Entonces, el drenaje que hace el sistema linfático en última instancia, digamos, lo lleva al sistema circulatorio que ustedes conocen, el tradicional. Tiene algunas características propias. En primer lugar, que carece de bombas, ¿sí? Por algo, este líquido obtenido lo lleva hacia el corazón. El avance del líquido, porque obviamente tiene que tener un sentido de movimiento, se va a generar por la contracción de las paredes de los vasos, de los vasos linfáticos, y lo que presentan a la vez son estas pequeñas válvulas que ustedes ven ahí en ese grafiquito central de color rosa o violeta, no sé muy bien el color. Tienen esas pequeñas válvulas que evitan que el flujo vaya en sentido contrario. Lo que tienen también representado, como para que vean la relación que hay entre el sistema linfático y el sistema circulatorio, es ¿sí? Fíjense que tienen graficado las arterias, las venas, las arterias en color rosa, perdón, las venas en color celeste, y de manera verde los vasos linfáticos, ¿sí? Fíjense que están de alguna manera retornando el líquido que puede salir en los espacios de los vasos sanguíneos, ¿sí? Fíjense, si digo filtración es el líquido que se va afuera de los vasos y retorno es aquel que vuelve de nuevo a un sistema circulatorio. Como bien mencioné en la diapositiva anterior, la función del sistema linfático es filtrar el líquido linfático y que puede presentar material extraño. Eso es lo que tienen denominados ahí como bacterias o células cancerosas, ¿sí? Son algunos ejemplos, pero obviamente partículas extrañas, polen, sustancias tóxicas, son distintas partículas que pueden hacer daño a nuestro organismo. Entonces, el sistema linfático se encarga de detectarlo y destruirlo. La linfa, por lo tanto, está formado por un líquido, porque estamos hablando de una cierta circulación de material, y dentro de ello tenemos los glóbulos blancos, los macrófagos, proteínas y grasas que denominamos kilos, ¿sí? Entonces tenemos circulación de nutrientes y voy a hacer acá una acotación. Cuando digo macrófago, es una célula del sistema inmune que mantiene la capacidad de fagocitar, ¿sí? Recuerden, fagocitar era incorporar material sólido y destruirlo, ¿sí? Justamente esa es una de las funciones de esta célula específica del sistema inmune, que denominamos macrófago. Macro porque tiene un tamaño bastante grande y fago porque fagocita. El tejido linfático lo podemos encontrar de manera difusa o formando órganos, como puede ser el vaso, como puede ser el timo, las amígdalas, ¿sí? Acá tienen representado algunos de los órganos del sistema linfático y lo que llamaríamos órganos difusos o tejido difuso, tejido linfático difuso, es el que tienen representado por debajo de un epitelio, ¿sí? Fíjense que lo que en la imagen que ustedes tienen en la parte inferior vemos diagramado o definido como 9, un tejido epitelial, definido como 15, el tejido conectivo que siempre está asociado a un epitelio, eso lo vimos en la clase anterior, y tenemos diferenciado el tejido linfático que mencionamos hace un ratito. Entonces, como funciones del tejido o del sistema linfático. Drenaje del líquido intersticial ya lo mencionamos recién, ¿sí? Captar todo aquel líquido que está en exceso entre los espacios entre las células y llevarlo hacia el sistema circulatorio. Respuesta inmunitaria lo mencionamos recién y lo que nos interesa realmente, sobre todo para la biología que está destinada a nutrición, es la función que tiene el sistema linfático en relación al transporte de grasas. Para ello, o para poder interpretarlo, tienen el esquema en la parte central de esta diapositiva. Fíjense que tienen representado, por un lado, la luz intestinal, o sea, el espacio por donde está circulando el alimento en el tubo digestivo, el enterocito, que recordemos es la célula específica del sistema digestivo, o sea, del intestino, perdón, ¿sí? Enterocito es la célula específica del
intestino delgado, y vemos cómo esa célula en particular va a ir absorbiendo grasas que pueden ser o que son aquellas que provienen del alimento, ¿sí? Recuerden, el alimento fue incorporado como una masa de distintos nutrientes, se fue digiriendo y se rescatan de esa manera los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. En la parte de las grasas, que es lo que vamos a apuntar acá, se obtiene en ese proceso de digestión enzimático los ácidos grasos y los monoglicéridos. Esos van a ser absorbidos por las microvellosidades del enterocito y dentro del enterocito se van a formar lo que se llaman kilomicrones. Un kilomicrón en realidad es una estructura de transporte de sustancias grasas o sustancias lipídicas. ¿Sí? Fíjense que este kilomicrón se arma dentro del enterocito, luego pasa al transporte, al espacio intercelular, que es el espacio blanco que ustedes tienen entre el enterocito y el vaso linfático, y luego pasa al vaso linfático. El vaso linfático es el que va a transportar esas grasas que son nutrientes esenciales para nuestro organismo y los va a llevar hacia la sangre. Recordemos que la sangre tiene la función general, o una de sus funciones es transportar los nutrientes, el oxígeno o los desechos, ¿sí? En este caso estamos hablando de la relación con un nutriente en particular. ¿Cómo puedo asociar la estructura de un kilomicrón? En realidad no, esto se los dejo anecdótico a la terminología en sí, porque lo van a ver en otra materia, pero sí me interesa que ustedes reconozcan que la estructura que están viendo es lipoproteica, ¿sí? Vamos a tener, ¿por qué es lipoproteica? Porque necesitamos, en primer lugar, moléculas que sean anfipáticas, en donde el extremo que mira hacia afuera va a ser acuoso o afín al agua, por lo tanto es la zona polar, y la zona no polar va a ir apuntando hacia el interior. ¿Por qué razón? Porque dentro de ese kilomicrón están todos los nutrientes lipídicos que se quieren transportar. Y por otro lado, para facilitar el transporte y que también siga siendo soluble en agua, tenemos la presencia de proteínas, ¿sí? Por eso decimos que esa estructura es lipoproteica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que rescaten de acá? Es cuál es la función de la linfa en la asimilación de ácidos grasos y monoglicéridos. Bien, vamos a empezar a hablar del tejido muscular, ¿sí? Hasta acá hemos llegado entonces con la descripción de los tejidos epiteliales y los tejidos conectivos, ¿sí? Recuerden que cuando hicimos la primera presentación del término o el concepto de tejido, habíamos separado a los distintos tejidos en 4 grupos principales y que tenía que ver una por la función específica de ese tejido y otra el origen embrionario, ¿sí? De nuevo, no es para que ustedes sepan que tal tejido proviene de tal tejido embrionario, porque eso es algo que todavía no han visto, pero sí que tengan el concepto, ¿está? Bien, entonces, empezando o yendo un poquito más en detalle a lo que es el tejido muscular, vamos a hacer primero la característica general, ¿sí? Y después vamos a ir detallando un poquito más los 3 tipos de tejido que vamos a mencionar dentro del tejido muscular, ¿no? Bien, estamos hablando de un tejido que presenta una escasa sustancia intercelular. Las células como tales tienen un nombre específico que se les suele denominar o fibras o miocitos. De nuevo, la terminación cito de célula, mio de músculo. La característica es que tienen todas las células es que son alargadas y presentan miofilamentos contráctiles. Estos filamentos son proteicos, es la actina y la miosina, que en algún momento habíamos mencionado cuando vimos las funciones generales de las proteínas, ¿sí? Tienen que ver con, la presencia de estas proteínas particulares le da la posibilidad al tejido muscular de contraerse. ¿Cuál es la función general del tejido muscular? Permitir los movimientos, esto ya lo hemos mencionado, sobre todo cuando vimos un poco de tejido óseo, la conjunción óseo con músculo, mantiene la postura, genera calor, ¿sí? Recuerdan que
Uno de los conceptos que habíamos visto cuando definimos homeostasis era la generación de calor por temblor, ¿sí? En ese caso estábamos hablando del tejido muscular, ¿sí? La contracción involuntaria, en este caso porque es temblor, de los músculos genera energía y por lo tanto genera calor. Y por otro lado brinda protección, ¿sí? Tenemos protección contra algún golpe o contra lesiones internas. El hecho de mantener cierta postura también en algunos casos es sinónimo de protección. Bien, ¿qué características propias tiene este tejido? En primer lugar, la excitabilidad eléctrica, o sea, es un tejido que está relacionado con el sistema nervioso y en donde la transmisión de información está relacionado, la transmisión de información y la coordinación entre estos dos sistemas está relacionado con la transferencia de iones, ¿sí? Por eso hablamos de excitabilidad. Excitabilidad es que responde frente a cambios iónicos. Tienen la capacidad de contraerse y extenderse, ¿sí? Si digo contraer es que acorta la longitud del órgano, ¿sí? En su conjunto y se extiende más de su estado en reposo, ¿no? Entonces se contrae, acorta su longitud y se extiende, se alarga un poco más de su estado de reposo. Y por otro lado, que es elástico. ¿Qué significa esto? Que cuando no está ni contraído o cuando tiene esta transformación entre uno de estos dos estados, vuelve a su estado original, ¿sí? El tejido muscular o las células del tejido muscular están tan especializadas, están tan modificadas de acuerdo a lo que es una célula original y no transformada, como podría ser el ejemplo clásico de una célula epitelial o una célula del tejido conectivo, propiamente dicho, que las personas que se dedican a estudiar músculos utilizan terminología específica, ¿sí? Se las puse acá en esta diapositiva simplemente para que lo sepan y que lo tengan en cuenta por ahí en el caso de que ustedes vayan a bibliografía específica, ¿sí? Bien, ¿qué tipos de tejidos musculares conocemos? Hablamos de tres. El músculo liso, el músculo estriado esquelético y el músculo estriado cardíaco. La característica que tienen estos tres es que el músculo liso es aquel que yo no veo estrías, ¿sí? No veo líneas transversales en relación al eje longitudinal. Por eso se denomina liso. Y tiene la característica de ser involuntario. Por otro lado tenemos la musculatura estriada esquelética. Si digo estriada es que yo veo líneas transversales en relación al eje longitudinal, ¿sí? Lo tienen representado en los dos, ya sea las estrías me refiero, ya sea en la estriada esquelética o en la estriada cardíaca. Estas dos que nos quedan presentan estriaciones, ¿sí? La diferencia que tienen estas dos es que la estriada esquelética es aquella que tiene un movimiento voluntario, ¿sí? Es aquella que está relacionada con, por ejemplo, los músculos de los brazos o de las piernas, ¿sí? Y tienen la particularidad de presentar muchos núcleos y estos núcleos se disponen en la periferia de la célula. En cambio, las células del músculo estriado cardíaco presentan un único núcleo que es central y la inervación de estas células no es involuntaria, ¿sí? Yo, por ejemplo, no le estoy diciendo al corazón, podés latir más fuerte, o sea, podés contraerte o descontraerte, ¿sí? El funcionamiento de las células cardíacas es involuntario, a pesar de ser estriado. La definición de músculo estriado se debe, como bien dije anteriormente, a la presencia de estrías. Esas estrías en realidad están representando o de alguna manera nos permiten visualizar la unidad estructural y funcional del músculo estriado, que es el sarcómero, ¿sí? El sarcómero es una unidad, si digo unidad es una porción estructural definida que cada una de esas unidades de alguna manera se visualizan por medio de las estrías.
Esta unidad está formada por miofilamentos, que son la actina y la miosina, que tienen la posibilidad de deslizarse uno sobre otro, y eso es lo que genera la contracción. Una vez que el músculo vuelve al estado original, las miofibrillas vuelven a distenderse, ¿no? Vuelven a separarse. Lo otro que tenemos representado acá es lo que denominamos placa motora, es esa definición específica que se le da a la conexión que hay entre el sistema nervioso o una neurona del sistema nervioso y la célula muscular, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del músculo estriado esquelético, ya habíamos mencionado, son células multinucleadas, tienen la particularidad de presentar muchísimas mitocondrias porque justamente están relacionados con el movimiento voluntario y por lo tanto son activas continuamente, y lo que tienen es una contracción rápida y vigorosa. El músculo estriado, o una foto, perdón, del músculo estriado lo tienen representado en esa foto. Fíjense que se ven esas bandas blancas transversales en relación al eje longitudinal, por eso se denominan de esa manera. Y la otra característica que tienen, o que les dejo representado acá, es cómo los miofilamentos que están dentro de una célula muscular, ¿sí? Acuérdense que la célula o fibra muscular es una célula totalmente modificada, y vemos cómo al mismo tiempo esas células se empaquetan de una manera determinada, si no es al azar, y forman de esta manera los músculos, ¿sí? Los paquetes musculares están formados por la aglomeración ordenada de fibras musculares. En ese grafiquito, fíjense de nuevo que tenemos asociación de tejidos, ¿sí? El músculo en sí mismo se asocia a un hueso o permite el movimiento del hueso porque se asocia a este por medio de un tendón. Recuerden que un tendón es tejido conectivo, ¿sí? Y perdón, lo otro que tienen representado acá es la asociación con el tejido vascular, ¿sí? Fíjense que obviamente que estamos hablando de un tejido bastante activo y con muchas mitocondrias, y por lo tanto va a tener una necesidad continua de oxígeno, ¿sí? Recuerden, acá pueden hacer la asociación de la presencia de oxígeno para obtener energía y en este caso permitir el movimiento. En esta diapositiva tenemos los dos tipos celulares que nos restan. Por un lado tenemos el estriado cardíaco, que es aquel que ya mencionamos, que se encuentra únicamente en el corazón y tiene la particularidad que es estriado, o sea que presenta a los sarcómeros como unidad funcional, pero que es involuntario, ¿sí? Fíjense que acá tienen representado la forma específica de las células del músculo cardíaco, que se las suele denominar anastomosadas. Es como que se van ramificando de alguna manera y en cada ramificación se conectan con la célula vecina. Fíjense que en la primera diapositiva del tejido muscular teníamos el esquema de una célula que denominamos anastomosada. Vuelvan de última a esa diapositiva para corroborar esa mención, ¿no? Esa terminología con la forma. Lo característico del músculo cardíaco es la presencia de los discos intercalares, que es lo que tienen señalado en la imagen, ¿sí? La imagen es de una foto de microscopía. Y esos discos intercalares o puntos de unión, podríamos decir, entre célula y célula, están formados por uniones de anclaje y uniones comunicantes. Fíjense que esto es bastante lógico, ¿no? ¿Por qué razón todas las células deben unirse entre ellas y por qué razón necesitan que la información en cuanto a excitabilidad o presencia de iones pase inmediatamente de una célula a otra? Porque todas estas células tienen que actuar en conjunto, ¿sí? Tienen que funcionar de determinada manera para que el corazón actúe de manera coordinada, ¿sí? Lo otro que tienen representado es un esquemita de la relación entre distintos tejidos que forman el corazón. Fíjense que tienen
lo que llamamos el tejido conectivo específico de los órganos, en este caso el pericardio y el endocardio tienen representado, recuerden que eso es tejido conectivo, y tienen el miocardio, ¿sí? O sea, tenemos el tejido muscular rodeado por tejido conectivo, que es en realidad lo que pasa en todos los órganos. Y por último, fíjense que tenemos las células musculares lisas, en este caso tienen forma fusiforme, ese es el fusiforme es como una forma de uso, ¿sí? Lo tienen acá en la imagen, no en la foto, sino en la imagen tiene la forma característica de la célula muscular lisa. ¿Por qué se denomina lisa? Porque nosotros no vemos las estrías, no vemos la delimitación de los sarcómeros. Sin embargo, también se contraen porque son células musculares. En este caso son, recuerden, de movimiento involuntario, por eso están relacionados con el sistema nervioso autónomo. Y lo que tienen que tener en cuenta es que si bien nosotros no vemos las estrías, no significa que no tengan los miofilamentos de actina y miosina, porque de alguna manera se tienen que contraer, ¿no? Recuerden que esa propiedad la otorgan esas proteínas específicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos miofilamentos se disponen de manera distinta. Se disponen como si fuera un enrejado, ¿sí? Eso es lo que tienen ahí en la imagen. Lo otro que quedó representado o escrito en esta diapositiva es que la contracción o relajación de las células del sistema muscular liso son dependientes del calcio. En realidad eso es en cualquiera de las células musculares de este tejido, ¿sí? Pero bueno, quedó solamente escrito en el liso, simplemente para que estén atentos a cuando estén estudiando. Bien, nos queda hablar por último del tejido nervioso. Obviamente es uno de los tejidos involucrados en la homeostasis general del cuerpo, así que vamos a hacer una pequeña mención de qué características especiales tienen estas células, ¿sí? En realidad ustedes tienen que visualizar que estas teorías tienen el objetivo de interpretar cuáles son las modificaciones estructurales que pueden tener una célula en relación a su función, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito del tejido nervioso. Como función general del sistema, ¿sí? Del sistema nervioso, podríamos decir que es recibir información. Esa información puede ser de cambios ambientales, por eso decimos medio externo, o cambios internos, ¿sí? Por ejemplo, puede ser variaciones en la concentración de oxígeno, de dióxido de carbono, la sensación de dolor, la sensación de hambre, ¿sí? Toda esa información puede ser entonces externa o interna. El sistema nervioso procesa esa información y desencadena una respuesta en relación a ello. Las respuestas van a ser variadas, por supuesto, dependiendo el origen de esa información que llega, ¿no? Al sistema nervioso central, que suele ser el que genera la mayoría de las respuestas. Cuando hablamos de tejido nervioso vamos a hacer la distinción entre dos tipos principales de células, lo que llamamos las neuronas, que son aquellas que se encargan exclusivamente de recibir y transmitir información, y lo que son las células gliales o células acompañantes, que van a tener otra función, pero obviamente en relación a lo que su nombre indica, ¿no? Acompañar, asistir a las neuronas. Cuando hablo de neurona, podemos tener múltiples formas de neuronas. Siempre, por supuesto, está relacionado con la función, pero tenemos algunas estructuras básicas que tienen todas las neuronas, que son el soma, que es el lugar en donde se encuentra el núcleo y es el que procesa la información, las dendritas, que son las prolongaciones que tiene ese soma. El soma es lo que ustedes tienen acá representado como si fuera, en el esquema hablo, ¿no? Lo que tienen representado en color azul y en color verde, ¿sí? Fíjense que tiene esa forma estrellada, esa es la forma clásica en la que uno analiza o estudia una neurona. Bien, ese soma está asociado con las dendritas, que son las prolongaciones más pequeñas que salen de ese soma y que son las que reciben la información. El axón suele ser la prolongación más larga,
que es la que lleva la información hacia el polo, al otro polo o extremo opuesto, perdón, de la neurona, y lo lleva hacia el teledendron, que es la porción o la ramificación final de la neurona que va a llevar la información a otra neurona o a otro órgano. Lo otro que ustedes tienen representado acá en este esquema sería la función o la estructura, perdón, típica en la que funciona un arco reflejo, ¿sí? Simplemente para que vean cómo los nombres que uno les da a una neurona están relacionados con su función. Si digo neurona sensorial, es aquella neurona que va a llevar información de un órgano de los sentidos, podría ser, ¿sí? O podría ser, por ejemplo, de la concentración de dióxido de carbono que hay en sangre. Entonces, en ese caso, llevaría la información de un vaso sanguíneo. Como la neurona está llevando la información hacia el sistema nervioso, ya sea central o periférico, le llamamos neurona aferente. Por otro lado, la neurona eferente es la que lleva la respuesta. En este caso, como la respuesta está relacionada con el sistema muscular, se llama neurona motora, ¿sí? Entonces, en este caso es neurona motora eferente porque lleva la respuesta. Acá podrían asociarlo, ¿por qué digo arco reflejo? Porque es una situación en que es inconsciente y dura segundos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos pinchamos el dedo o nos quemamos, que sacamos la mano automáticamente, ¿sí? Y lo que tenemos representado también es la interneurona, que como su nombre indica, es la neurona que relaciona la neurona sensorial con la neurona motora. Cuando nosotros decimos transmisión de la información o transmisión de la conducción nerviosa, estamos hablando en realidad de corrientes eléctricas a través de la membrana plasmática de una neurona, ¿sí? Entonces, esta neurona tiene destinada su membrana a justamente el pasaje de iones, por eso hablamos de corriente eléctrica, que se va a encargar de comunicar a las neuronas entre ellas y transmitir la información o recibirla. Cuando nosotros hablamos de un estado de reposo de una neurona, decimos que tiene una membrana polarizada. ¿Qué significa esto? Que tiene concentraciones de iones distintas por fuera de la membrana que por dentro de la membrana, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen representado en la primer gráfico donde tienen la neurona amarilla. Fíjense que el axón les señala que el interior es negativo y el exterior es positivo si yo lo estoy midiendo con un voltímetro, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa tengo que tener clara de acá? Que esta polarización de la membrana es la que permite que la neurona transmita la información a partir de corrientes eléctricas. Simplemente para que ustedes vean cómo o la importancia que tienen algunos canales iónicos o permeasas que estuvimos viendo en las primeras clases, lo tienen acá mencionado en el segundo grafiquito, ¿sí? Vean, en donde tienen la neurona de color azul, fíjense que se señala una parte del axón, que es la prolongación más larga que tiene una neurona clásica, y fíjense como que tenemos canales de potasio, canales de sodio y bomba de sodio-potasio. Acá de nuevo voy a resaltar la importancia de la bomba de sodio-potasio. Recuerdan que era aquella que traspasaba iones, dos iones, sodio y potasio, en contra de su gradiente de concentración y que uno se podría preguntar, ¿para qué tanto gasto energético? Bueno, acá tenemos un ejemplo clásico. El funcionamiento de la bomba de sodio y potasio está íntimamente relacionada con que una neurona mantenga la polaridad de la membrana y pueda generar respuestas ante cambios en esa polaridad cuando le llega un impulso o algún tipo de información, ¿sí? Acá nosotros lo estamos viendo en estado de reposo, pero esto obviamente cambia de determinada manera cuando se tiene que transmitir un impulso y vuelve al estado original una vez que la información se transmitió, ¿sí? En esto que estoy mencionando es donde los canales de sodio y potasio y la bomba de sodio y potasio son de fundamental importancia. ¿Está? Bien, como característica del tejido presentan una escasa matriz extracelular y esto mejora de alguna manera la comunicación que hay entre las neuronas, ¿sí? Fíjense que acá
En la neurona que tienen en la parte inferior tienen señalado las dendritas, el soma, el axón y, no les señala el teledendron, ahí lo menciona como terminal axónica, ¿sí? Esas son las partes principales de una neurona que ya mencioné en la diapositiva anterior. Cuando nosotros hablamos de comunicación entre neuronas, hablamos de sinapsis, es el término específico. ¿Qué características tiene esta sinapsis? Que puede ser de dos tipos, o sea, la transmisión de información entre neuronas puede ser por medio de neurotransmisores, y entonces en ese caso hablo de sinapsis química o presencia de moduladores químicos, o puede ser una sinapsis eléctrica, y en ese caso lo que se transmite de neurona a neurona son iones. Y por lo tanto, esa sinapsis se denomina eléctrica. Algunas neuronas presentan una recubierta lipídica que se llama vaina de mielina y eso permite que la velocidad de conducción sea mayor, aumenta la velocidad de conducción. Por lo tanto, nosotros podemos tener neuronas con vaina de mielina, lo que se llama sustancia blanca, y podemos tener axones, ¿no? Axones rodeados de vaina de mielina son lo que forman la sustancia blanca, y por otro lado tenemos axones amielínicos, o sea que no tienen esta vaina. Esos axones amielínicos junto con los somas o cuerpos neuronales son lo que forman la sustancia gris. Esto es simplemente a manera informativa cómo se disponen esta sustancia blanca y sustancia gris, ya sea en la médula, fíjense que la sustancia gris está por dentro y la blanca por fuera, y en cambio cuando hablamos del cerebro están invertidos, ¿no? Por dentro tenemos la sustancia blanca y por fuera la sustancia gris. Otra mención que voy a hacer acá es lo que llamamos sistema nervioso periférico SNP y sistema nervioso central SNC. Si digo sistema nervioso central es el cerebro y la médula espinal. Y por otro lado, si digo sistema nervioso periférico, es todo el conjunto de ganglios y nervios que no forman parte ni del cerebro ni de la médula, ¿sí? Eso es terminología específica, por eso se las menciono acá. Y con respecto a sustancia blanca y sustancia gris, tampoco me interesa que sepan dónde está cada uno, pero sí que asocien que la sustancia blanca está relacionada con la presencia de una vaina de mielina, que es lipídica y que aumenta la velocidad de conducción, ¿sí? Eso es en cuanto a neuronas. Por otro lado, habíamos mencionado a las células acompañantes o células de la glía. Son células que van a estar asociadas a las neuronas, pero que, como su nombre indica, no tienen la función de transmitir la información o transmitir el impulso nervioso. Lo que ellas hacen es asistir a una neurona. Tienen que ver con la nutrición de las neuronas, tienen función defensiva, forman el líquido cefalorraquídeo, forman o sintetizan la vaina de mielina, ¿sí? Ahí tienen un esquemita de cómo las neuronas, la neurona es fácil de identificar porque es la que tiene como una forma estrellada, ¿sí? En la foto que ustedes tienen sobre mano derecha y de color violeta, se ve que parece como una especie de rombo, ¿sí? No alcanza a verse bien la forma que denominamos estrellada por el tipo de corte. Todos los otros núcleos que vemos que son distintos al de la neurona son las células gliales. Fíjense que son bastante, o dependiendo del lugar, son más numerosas que las neuronas. Otra característica que tienen las células gliales es que mantienen la propiedad de dividirse, que recordemos, las neuronas han perdido. Bien, en esta imagen también esa manera descriptiva, fíjense cómo vemos las neuronas asociadas a las células gliales, ya sea en la primera foto donde las neuronas se ven rojas, en la segunda donde se ve esa forma más bien romboidal, esa es una neurona y todos los núcleos violetas son las células gliales. Lo primero son imágenes, la segunda que tienen de color negro, eso es una tinción específica que se hace sobre el sistema nervioso para que vean cómo se ven en realidad. Y lo último que tienen en la parte inferior de esta diapositiva es como para que vayan viendo que en realidad la cantidad, a medida que nos vamos desarrollando
de manera estructural o de manera intelectual, ¿sí? Fíjense que ahí ustedes tienen dos diapositivas, una que tiene que ver con un niño y otra que tiene que ver con unos ratones, ¿sí? Son experiencias de laboratorio. Fíjense que el aumento de coordinación, relación e interpretación está más bien relacionado con las conexiones que tienen las neuronas más que con la cantidad de neuronas, ¿sí? En esta diapositiva tienen como para que hagan de nuevo la relación en los órganos, ¿sí? Cuando yo hablo de un órgano específico, estoy hablando de un conjunto de tejidos que van a destinarse para una función en particular. Acá ustedes tienen, por ejemplo, un brazo. Vamos a tener que, por supuesto, el eje central o el sostén del brazo va a estar conformado por el hueso, la interrelación que haya entre los huesos va a estar relacionado con la presencia de un cartílago, el movimiento en sí va a ser por la presencia del tejido muscular, tenemos obviamente el tejido adiposo, que en este caso podría estar representando una función de aislamiento, la relación con el tejido sanguíneo, por supuesto, porque estamos hablando de células musculares que necesitan oxígeno y nutriente, y eso es la función del tejido sanguíneo. Bien, para finalizar esta presentación y lo que tiene que ver con los tejidos, les dejo acá dos páginas web que, si bien habla ya sea de tejidos como de órganos animales y vegetales, ustedes vayan directamente a la parte animal, ¿sí? Que es la que nos interesa. ¿Por qué les dejo esta página web? En primer lugar, porque tienen bastante texto específico, y en segundo lugar, porque pueden ver las fotos. Recuerden que acá nosotros queremos interpretar estructura o morfología con funcionalidad, ¿sí? O fisiología. Entonces está bueno que hagan las dos cosas a la vez o a la par. Otra cuestión es que lo que nosotros estamos viendo es específico de una materia que se llama histología, así que la idea es que no vayan, pueden utilizar un libro de histología para ver conceptos generales, pero no ahonden más de la forma en que se dieron las teóricas, porque realmente es, como bien acabo de decir, una materia distinta, ¿sí? Nosotros necesitamos que ustedes sepan los conceptos generales que definen a cada tejido con su célula característica y la función característica.